llama este mensaje el rasquido del leproso. El rasquido del leproso. Y meditaba en esto porque si bien, hermano, a usted cuando le pica algo, usted se rasca, por cierto. Y para uno es placentero rascarse. Hay gente que se compra utensilios, unas manos largas así, y se rascan y tienen sus cosas porque el rascarse produce placer. Y para el leproso era placentero. Si bien sabemos y se ha venido hablando también acerca del leproso, el leproso perdía la sensibilidad, pero el rascarse le producía placer a él. Entonces hoy día vamos a hablar acerca del leproso. Y para esto, hermanos, vamos a leer el pasaje, uno de los pasajes más conocidos del leproso, cuando el Señor sana a los 10 leprosos, pero solamente vuelve uno a agradecer al Señor. Y se encuentra en Lucas, capítulo 17 y verso 11 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A modo, hermano, de introducción, yo creo que todos en un cierto punto sabemos qué es la lepra. La lepra es una infección crónica causada por una bacteria. Yo me siento muy identificado, ¿sabe? Porque yo meditaba en esta palabra y me reía, porque si yo hubiese vivido en el tiempo antiguo cuando pasé mi proceso, yo hubiese sido catalogado como un leproso. Porque los leprosos, si usted bien sabe, los leprosos antiguamente, ellos se presentaban delante del sacerdote. Imagínense, el sacerdote tenía que ver un tema totalmente y netamente espiritual. Pero en el tiempo antiguo la lepra era mirada como un castigo divino, un instrumento que utilizaba Dios para castigar a algo o a alguien. Y sabe, en este proceso yo me imagino a los leprosos, hermanos, a aquellas personas que estaban padeciendo. Hoy día nosotros tenemos mucha información acerca de la lepra o de la enfermedad de la piel. El libro de Levítico habla acerca de los rituales que tenían que hacerse para que el leproso tenía que presentarse delante del sacerdote. Y aquí habla que no solamente eran heridas abiertas, sino que muchas veces hasta eran manchas en el cuerpo. Incluso en las casas, en el baño es comúnmente que salga un moho, ¿cierto? Por el tema de la humedad, incluso en la ropa. Era muy meticuloso lo que hacían los sacerdotes, porque se metían en todo aquello referente a la piel. Entonces, el tema, yo me imagino la vida de un leproso, cómo tiene que haber sido de triste, porque eran despojados de todo. Porque me imagino las personas a lo mejor eran como ir al médico. Imagínense, usted va al médico yo soy muy delicado de la piel. Y si yo fuera al médico y me presentara delante del médico y le dijera: ¿sabe qué? Tengo esta afección en mi piel. Y el médico me dijera: ¿sabes qué? Tú no puedes volver a tu casa. No, pero si quieres déjeme ir a despedir. No, no puedes ir. No, si quieres déjeme ir a buscar mis cosas. No, no puedes volver a tu casa. ¿Cuál fuerte era para una persona recibir la noticia de que estaba enfermo en una condición?
Y la lepra, nosotros desde siempre, hermano, la hemos asimilado al tema espiritual, al pecado. Antiguamente se miraba así y nosotros, por leer la Biblia, escudriñar la palabra, yo toda la vida escuché que la lepra era el pecado manifestado en el hombre. Y en un cierto punto antiguamente, en el Antiguo Testamento sí, porque hay varias manifestaciones de lepra que habla la palabra en el Antiguo Testamento. Entonces hoy día nosotros podemos entender por medio de la palabra, a lo mejor no tenemos esa lepra en el cuerpo, pero sí hay una lepra espiritual que está en nuestra vida y hoy día vamos a entrar un poco más profundo a comprender aquello, hermano. A lo mejor nosotros hoy día no condenamos a una persona que tiene una condición. Hoy día hay muchas enfermedades de la piel. Incluso, mire, imagínate, yo me ponía a pensar porque el vitiligo cambia el pigmento de la piel y son manchas. Incluso cambia el color del pelo a blanco, donde está manchado el vitiligo. Entonces, hoy día hay estudios que dicen que eso sale por el tema del estrés, o es un tema del sistema nervioso. Pero si una persona antiguamente sufría un estrés y se presentaba delante del sacerdote, era como tener mala suerte y decir, ¿sabes qué? Estás infectado y tienes que irte allá, a un lugar apartado. Y si esa mancha no crecía, tenía que volver delante del sacerdote y hacer una ofrenda, hacer un ritual donde ahí ellos preparaban un ave, la sacrificaban y otra ave la manchaban con esa sangre para ser liberada. Y ahí podía estar libre y apto para volver a hacer sus quehaceres. Pero era un tema muy, muy delicado en el Antiguo Testamento. Y usted puede preguntar, pastor, pero hoy día, ¿cómo nosotros miramos la lepra en una persona? Hoy día hay tratamientos y hay una infinidad de enfermedades a la piel. El vitiligo, la dermatitis atópica, el impético, la lepra, la psoriasis, que son cosas que vienen por un sistema nervioso. Y ¿sabe? Y antiguamente no era así porque se le daba una preponderancia a lo espiritual. Y la lepra era una infección crónica causada por una bacteria y esta afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superior y los ojos. Se caracteriza por heridas, por manchas cutáneas, pérdida de la sensibilidad y debilidad muscular. En el Antiguo Testamento, la lepra simbolizaba el pecado y la impureza y también representaba la destrucción y la corrupción del pecado. En la Biblia la palabra lepra se menciona más de 40 veces. Más de 40 veces. Y sabe, la lepra en sí, hermano, cumplía era algo tan fuerte dentro de la persona porque lo denigraba en su vida, en su diario vivir. Ellos, como ustedes saben, hermano, ellos tenían que, cuando se presentaban, ellos también tenían que hacer un ritual, tenían que vestirse con rajar sus ropas, raparse la cabeza y gritar que eran inmundos. Y ellos no se podían acercar a la gente. Y sabe, en la historia, aquí en la palabra, hay varias historias de leprosos. Y una de las cosas que yo pienso y recapacito en la Biblia, que Cristo, Él vino a romper un molde. Porque imagínense cuando Él se presentó delante de los leprosos o del leproso, porque nosotros que venimos de un contexto más pentecostal, nosotros como que romantizamos la palabra del leproso. Incluso hay una alabanza, ¿cierto? Que dice que un hombre leproso se acerca a Jesús meditando y como que le colocamos un poco de romanticismo a aquello.
Pero sabe, eso conlleva un tema netamente espiritual, algo serio. Algo serio, si bien nosotros, como yo le mencionaba, nosotros no tenemos heridas en la piel, pero sí espiritualmente muchas veces áreas de nuestra vida están llenas de lepra. Están llenas de lepra. Y vamos a entrar en aquello. La lepra era común en los tiempos bíblicos, en donde la razón principal por la cual se habló tanto de la lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado, siendo la lepra en el antiguo Israel una poderosa lección de castigo sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. ¿Y sabe por qué le comento esto? Porque hubieron muchas personas que el Señor castigó con lepra. Castigó con lepra. Y ustedes me preguntarán, ¿quién? Ana, o sea, María. María, la hermana de Aarón y Moisés. Porque ella murmuró de Moisés, el sacerdote, el líder que el Señor había levantado. Y sabe, nosotros a lo mejor, como yo le mencionaba, no tenemos la lepra en nuestra carne, pero cuando murmuramos, hay una lepra que se está manifestando en nosotros. Hay una lepra que se está manifestando en nosotros. A lo mejor nosotros no la podemos ver, pero como yo le mencionaba, hermano, la lepra produce algo en el cuerpo. Y la lepra espiritual produce algo en nuestra vida espiritual. Y hoy día vamos a entender eso. Todos quienes eran sospechosos de tener esta enfermedad tenían que ir a un sacerdote para que lo examinara. Y esto se encuentra en Levíticos 13, del verso 1 en adelante. Si se encontraba infectado el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, como le mencionaba, y su cabeza descubierta. Y pregonará: soy inmundo, soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estaría impuro y habitará solo fuera del campamento, la cual será su morada. Un leproso se consideraba totalmente impuro, físico y espiritualmente. Y sabe, hermano, hay manifestaciones en la Biblia acerca de la lepra, como yo le mencionaba, y aquí vamos a hablar de diferentes personas que experimentaron la lepra. Si bien hay una manifestación en lo físico, si no hay una manifestación en lo físico, sí repercute en nuestra vida espiritual, trayendo insensibilidad. Y aquí yo quiero detenerme en esto, hermano, porque es un tema serio, la insensibilidad. Y la lepra sí o sí va a producir insensibilidad en nuestra vida, sí o sí. Y aquí usted, como yo le mencionaba, hay varios factores que la lepra puede estar operando en nosotros y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay insensibilidad. Y la lepra es algo tan complicado, porque en el cuerpo usted la puede ver y la puede tratar, pero en el espíritu usted se vuelve insensible y no la trata hasta que usted se da cuenta que se ha detenido su vida espiritual. Hasta que usted ha detenido su vida espiritual. La murmuración produce esta lepra espiritual. María, la hermana de Aarón, en Números 12, del verso 1 en adelante, sale a esto aquello, donde María, la hermana de Aarón, murmuró acerca del sacerdote. Y Dios castigó aquello. ¿Y cómo lo castigó? Con lepra. Con lepra. Y sabe, aunque hubo una intercesión de parte de los hermanos, incluso Moisés clamó al Señor y le dijo que la sanara, pero Dios, Él reafirmó la sentencia que había puesto en María.
Y le dijo, no, María estará 7 días con lepra y tendrán que sacarla del campamento. Y tendrá que pasar su periodo. ¿Por qué? Porque murmuró. Y aquí uno puede meditar, hermano, porque uno muchas veces murmura. Murmura. Y la murmuración, usted sabe que, hoy día sabe que produce la murmuración en nuestra vida. Produce una lepra, una insensibilidad a seguir avanzando. ¿Quién más? ¿Se acuerda usted de alguien más en la Biblia? Naamán. Naamán, ¿cierto? También se ha hablado acerca de Naamán. ¿Y cómo era Naamán? Un hombre soberbio, orgulloso. Y aquí uno puede ver, hermano, que la soberbia, el orgullo, también produce esa lepra en nuestra vida espiritual. Y sabe, a mí me ha sacudido esto. ¿Sabe por qué? Porque uno muchas veces sí tiene rasgos de esto. Sí es orgulloso, sí es soberbio, muchas veces sí murmura. Y sin darse cuenta que uno está infectándose aún más con esa lepra espiritual. ¿Y qué hace la lepra? Nos aparta. Por eso es que el pecado es comparado con la lepra. El pecado, por eso es que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos apartados allá lejos. Y a lo mejor nosotros queríamos acercarnos y no podíamos. Porque aunque quisiéramos acercarnos, no podíamos. Así como estos leprosos que por el ritual que ellos tenían que hacer, ellos no se podían acercar a Cristo. Y sabe, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que hubo un leproso que rompió ese molde. Y dice que él corrió y se arrodilló a los pies de Cristo. Y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que lo abrazó y le dijo, hijo, tu fe te ha salvado. Entonces, antes de recibir una sanidad, hermano, nosotros tenemos que procurar la salvación de nuestra vida. La salvación, cuando comprendemos que la salvación es prioridad, el milagro viene después. El milagro viene después. Naamán era un hombre orgulloso y la Biblia habla en 2 de Reyes 5, dice que era general del rey de Siria, varón grande delante de su señor, hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces la lepra, hermano, en el Antiguo Testamento, el pecado era castigado con esa lepra. Era como una señal visible. Era una señal visible para que una persona sea impura, sea presentada delante de la persona diciendo, este era pecador. Y eso lo permitía el Señor de esa manera. ¿Quién más? Giezi, el criado de Eliseo. ¿Sabe? Y aquí nosotros podemos ver aquí el tema de la avaricia, la codicia y la mentira. Porque él le mintió al profeta. Y aparte quiso tomar algo que no le pertenecía. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que el profeta lanzó una palabra y le dijo, ¿acaso tu corazón no estuvo conmigo allá? Y después le dijo que por haber mentido, la lepra de Naamán se le pasaría a él. Usted puede ver en la Biblia, hermano, que la lepra era algo tan fuerte, tan potente, y hoy día nosotros lo vivimos de otra manera. Yo cuando viví mi proceso de lepra, hermano, o sea, no de lepra, yo digo de lepra, hermano, porque muchas veces hasta lo pensé, hermano. Yo dije, Señor, ¿en qué estoy fallando? Porque fueron muchos años. Y no le voy a mentir que llegó mucha gente. Incluso lo que rebalsó el vaso, hermano, fue que un pastor me entregó una dirección de un médico machi, que yo visitara a ese médico machi para yo buscar una cura, una sanidad. Y después yo me encontré a ese mismo pastor en una liberación. Hermano, donde un demonio tuvo posesión de una persona y ese demonio le dijo, tú no tienes poder ni autoridad ni para sostenerme ni para sacarme. Yo por lo menos, hermano, yo
y a mí me llamaron para orar y a mí el demonio me dijo, por lo menos me dijo que yo tenía poder solamente para sostenerlo, no para sacarlo. Entonces yo llamé al pastor que en ese entonces era mi pastor. Y por eso, hermano, muchas veces uno está en una posición. ¿Y por qué quiero hablar esto? Porque este pastor que tenía tanta autoridad, él oró, él dijo, yo no necesito tu nombre, oró y el demonio salió. Así, un hombre lleno de autoridad. Pero este varón en su último tiempo el Señor lo llamó, lo cortó rápido para que no se perdiera. Y más adelante vamos a ver también a un rey que vivió algo similar. El corazón altivo y la rebelión. El rey Usías. El rey Usías, ¿sabe? El rey Usías fue un rey que el Señor lo llamó. Y la Biblia dice que él hizo lo bueno delante del Señor. Dice que él conquistó reinos. Y fue un hombre valeroso delante del Señor. Y el Señor en la Biblia lo habla y lo honra. Pero, más adelante dice, pero su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sabe? Él se rebeló incluso contra Dios y quiso hacer algo que lo hacían los sacerdotes. Había gente designada para entrar a ese lugar santo y quemar incienso delante del Señor. Y sabe, cuando llegaron los sacerdotes y le dijeron, Usías, tú no puedes estar aquí quemando incienso. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Se enojó. Y se enojó. Y dice que al instante, cuando él se enojó y demostró su ira, dice que al instante, dice que cayó lepra sobre su frente. Al instante. Y dice que los sacerdotes tuvieron que sacarlo rápido del lugar del lugar de este lugar santo donde se quemaba el incienso. Lo tuvieron que sacar rápido. Y él terminó su día, hermano, lleno de lepra, en un lugar apartado, en una casa que se le hizo, porque él, por ser rey, no se le pudo desechar y mandar allá afuera. No, a él se le preparó una casa y allí pasó sus últimos días lleno de lepra. ¿Por qué? Por la rebelión de su corazón, por la altivez de su corazón. Y esto, sabe, hermano, a mí me ha hecho mucho meditar porque este hombre estaba en una posición honrosa. El Señor, Dios lo usó, lo levantó, pero dice que su corazón se enalteció. Y hay de nosotros, hermanos, de levantar altivez en nuestro corazón. Hay de nosotros como iglesia o como líder de levantar altivez en nuestro corazón, porque sabemos que hay una consecuencia a ello. Hay una lepra espiritual que se quiere manifestar en la iglesia. ¿Y por qué nos preguntamos muchas veces por qué no avanzamos? ¿O por qué nos volvemos indiferentes a lo que nosotros, a lo que estamos viviendo? ¿Sabe? Yo agradezco al Señor, hermano, porque hay un grupo de hermanos y de hermanas que se están levantando a orar, que se está levantando a clamar por la iglesia. Pero qué grato sería, hermano, que en la mañana, en la madrugada, se levantara toda la iglesia a orar. ¿Sabe? Porque nosotros muchas veces pensamos que nuestro rol o en el tema de la oración solamente está el equipo de intercesión, y no es así. En el Antiguo Testamento no había varón que hiciera vallado, y la Biblia lo dice. Dice que Dios dice que Él buscó un varón que hiciera vallado y no lo halló. Pero eso cambió cuando vino Cristo, porque la esencia de la iglesia es orar. El principio de la iglesia es orar. Cuando Jesús, antes de Él ser levantado, Él dijo,
que se reunieran allí en el aposento alto y allí oraran. Habían cosas que la iglesia tenía en común, la oración, la palabra, el compartimiento del pan. Y esas cosas la iglesia tiene que volver a manifestarlas, no ser indiferente a aquello. Y hoy día, hermano, ¿sabe? Esta palabra a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque el rasquido del leproso, creo que una vez el pastor lo mencionó, que el leproso iba a los lugares donde el alfarero estaba todas las losas quebradas y agarraban la losa y con eso se rascaban. Y sabe, yo le voy a contar una de las cosas y yo doy por fe, hermano, lo que una vez dijo Pedro, que el leproso pierde la sensibilidad a tal punto de no sentir. Y sabe, yo cuando viví ese proceso, yo una vez me picaba tanto, porque aquí este dedo yo me lo reventé con la máquina, pero fue porque me picaba mucho y yo lo metí en la máquina plegadora y empecé a hacerle presión. Yo tenía 17 años, hermano, pero era para sentir otra sensación, porque yo me rascaba y me hacía herida. Y sabe que era tanto que de verdad yo no sentía, pero sentía como, no sentía dolor, sino al contrario, sentía como un placer. Y eso venía a mi mente cuando estaba, porque uno muchas veces, hermano, estando en el pecado, o muchas veces a lo mejor usted no comete, no está ahí uno constantemente pecando, sino que uno lucha contra algo. Pero uno muchas veces, ¿sabe, hermano? Cuando cae en eso, usted siente el placer, siente el placer, se rasca. Pero usted termina el placer, hermano, y usted se da cuenta que está sangrando, que está herido. Pero no hay sensibilidad. No hay sensibilidad. Y eso pasaba con el leproso, hermano. Eso pasaba. No tenía sensibilidad. Y llegamos a los 10 leprosos. Y sabe, 9 leprosos se fueron. Y sabe, aquí uno pudiera hacerse como una historia de todo aquello, porque dice que los 9 leprosos no volvieron ante Jesús. Y uno puede decir, pero a lo mejor acataron la orden que le dijo Cristo, que fueran de los sacerdotes, y fueron donde los sacerdotes. Pero sabe que uno vino a glorificar. A lo mejor puede que haya pasado eso, pero la Biblia no delata, porque Cristo dijo, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están los otros? Pero sabe, uno muchas veces busca solamente la sanidad, porque hay una diferencia entre salvación y sanidad. Y este leproso, el leproso que volvió, entendió que para él fue más necesaria la salvación que la sanidad. Y a lo mejor usted viene a la iglesia, hermano, y usted recibe su sanidad. Y aquí usted me va a decir, ¿sabe? Pero es la manifestación de Cristo. Sí, Cristo se manifiesta en sanidad. Aquí Cristo se manifestó en la sanidad de los 10 leprosos. Pero sabe, uno entendió que para encontrar la verdadera sanidad tenía que volver a Cristo. Tenía que volver a Cristo. Y usted se pregunta, a lo mejor, la indiferencia de aquellos leprosos, porque en un cierto punto sí fueron indiferentes. Ellos sí fueron indiferentes. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la indiferencia, hermano. Era lo que ellos habían experimentado. A lo mejor, ¿sabe? Una persona tenía que pasar de 2 a 3 años para perder totalmente la sensibilidad. Y yo meditaba en esto porque yo tuve 3 años 8 meses. Yo tuve 3 años 8 meses. Yo sacaba la cuenta y sí, como a los 2 años, yo perdí la sensibilidad y yo me rascaba y me hacía pedazos. Me hacía pedazos. Y no tenía sensibilidad. Y sabe, y a lo mejor yo no culpo a los que no volvieron. No los culpo porque estaban acostumbrados a ser indiferentes. Se habían acostumbrado a estar lejos de su familia. Estaban acostumbrados a vivir en la miseria. Porque, ¿sabe? Una persona leprosa no tenía higiene.
porque nadie le iba a dejar una crema, un medicamento para que se sanara, no, eran totalmente expulsados de la sociedad. Y una persona que se sanara, era totalmente imposible que un leproso, después de que hayan pasado 2 a 3 años, se sanara. Era imposible. Pero Cristo lo hizo. Y no en una oportunidad, lo hizo en varias oportunidades. Se encontró con leprosos porque era común ver leprosos. Era común ver leprosos. Y sabe, a mí mucha gente me hizo sentir mal en mi proceso y me decía, ¿y no estarás pecando? Y yo ahí con mi fe puesta en el Señor, y decía, Señor, lo que yo viví, lo que yo experimenté, fue tu salvación, no fue la sanidad. Porque antes de yo recibir la sanidad, hermano, yo me llené del Señor. Yo me llené del Señor, yo me pasaba horas orando delante del Señor, llorando delante del Señor. Yo antes de ser sanado, hermano, recibí la salvación y me sentí amado por Dios. Sentí que Dios me amaba, hermano, y por eso yo hoy día quiero impartir esto a su vida. Que dejemos de ser insensibles, porque en un cierto punto, hermano, la insensibilidad nos estanca, hermano. Hay una persona, hermano, que también, pero eso fue muy, muy rápido, muy pasajero, fue la lepra que se le manifestó en la mano a Moisés. Y esto también trae una enseñanza, ¿sabe por qué? Porque fue justo cuando Moisés le estaba diciendo al Señor que él no podía. Siendo de que el Señor lo llevó allí al desierto a cuidar ovejas. Dios se manifestó en una zarza, vio el poder de Dios. Porque ver una zarza ardiendo y que no se consuma era un milagro. Ver la zarza, hermano, era un milagro de Dios. Estaba tan acostumbrado a aquello Moisés. Y en una oportunidad él le dijo al Señor, Señor, si voy, ellos no me creerán. Y sabe que el miedo, el temor, también es una manifestación de la lepra que hay en nuestra vida. Y eso produce estancamiento, hermano. Tener insensibilidad en nuestra vida nos adormece nuestro cuerpo. Y con esto quiero terminar, hermano. Cuando tenemos temores y no obedecemos cuando Dios nos manda, eso genera una limitante en nuestra vida que manifiesta lepra espiritual y nos hace ser insensibles a la salvación, pero adictos al pecado. ¿Y por qué quiero decir adicto? ¿Sabe? Porque el rasquido del leproso se volvía una adicción para el leproso. O muchas veces quemarse. Usted, si busca historias de los leprosos, cómo era la vida de los leprosos, ellos prendían fogatas. Y no era que ellos solamente se calentaban, ellos colocaban sus brazos al fuego. A ver, ¿cómo le explico? Ellos se quemaban, hermano. Literalmente ellos se quemaban para sentir un placer, sentir algo diferente a lo que ellos estaban viviendo. ¿Y por qué? Porque el placer se activa aquí en nuestra mente. Por eso yo le vuelvo a insistir, hermano, entender que la salvación es prioridad antes que un milagro. ¿Sabe? Eso nos hace volver a Cristo. ¿Sabe que yo he meditado mucho en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque el camino del Señor es hermoso, pero ¿sabe? Hay mucha gente que no quiere avanzar. Hay gente que estanca tu llamado. Hay gente que a lo mejor tú desearas que esa gente se levantara a orar. Yo deseo que la gente se levante a orar.
El día lunes de la semana pasada nos reunimos con nuestra hermana Joana a buscar estrategia, hermano, para mover la iglesia, para que pueda orar, levantarse a orar, hacer cadenas de oración en este lugar, que todos los equipos tengan un día de oración. ¿Sabe, hermano? Mire, yo le quiero decirle algo. El link de oración no comienza a las 6 de la mañana, comienza a las 5 de la mañana. Ese link está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y sabe que uno muchas veces se excusa diciendo, ¿sabe qué? Estoy levantando a mis hijos al colegio, y lo cual algunos sí lo están haciendo, porque aquí hay gente que se esfuerza. Pero sabe, si usted a lo mejor no sabía que ese link está un poco más temprano, ahora hoy día lo sabe. De entre a las 5 de la mañana queremos buscar estrategia, hermano, para que la iglesia comience a moverse. ¿Sabe? Yo me gozo en escuchar que el pastor diga, el Señor me mandó allá a predicar. ¿Por qué? Porque el Señor le está usando. Pero yo quiero ver la iglesia usada. Los pastores se cansan. Los pastores se cansan. Pero ¿sabe qué da fuerza al pastor? Ver una iglesia que se levante. Ver una iglesia que se levante, una iglesia que no sea apática, que no sea insensible a las circunstancias que estamos viviendo. Hoy día, ¿sabe? Si yo le pregunto a usted, ¿está bien el país? Usted me dice, sí, no está bien. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy día, hermano, ¿sabe? Esto a mí me ha remecido el corazón durante estos días, porque ¿qué más uno quisiera? Caminar más, quisiera tener recursos, quisiera tener a lo mejor una cantidad de dinero, hermano, y comprar este lugar y no preocuparnos más del arriendo, de dedicarnos solamente a predicar, de dedicarnos solamente a orar. ¿Sabe? Yo cuando me convertí al Señor, hermano, yo le iba a tocar la puerta al pastor, porque el pastor vivía en la dependencia donde estaba la iglesia. Él tenía su casa atrás. Yo le iba a tocar la puerta al pastor, le decía, pastor, me presta la llave de la iglesia, quiero orar. Y sabe, hoy día yo me reprendo a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo no he entrado a esa puerta aquí un día de semana a decir, ¿sabe qué? Vengo a orar. A lo mejor lo hago en mi casa, pero sabe, hoy día el Señor quiere remecer nuestra vida, ¿sabe? Y ser totalmente diferente. Hemos venido hablando en el equipo de intercesión, ¿sabe? No podemos dejarle toda la carga al pastor. El pastor tiene que crecer, pero nosotros no podemos ser brazos. No podemos ser una iglesia con un cuerpo deforme. El brazo tiene que crecer juntamente con la cabeza, ¿sabe? Hay niños que sufren enfermedad y solamente crece la cabeza, su cuerpo no crece, y uno sabe que hay una enfermedad ahí. No es necesario ser médico para decir, ¿sabe? Ese niño padece una enfermedad. No es necesario ser médico. Pero sabe que cuando nosotros somos apáticos, no es necesario ser espiritual para darse cuenta que la iglesia está viviendo una apatía espiritual y no quiere avanzar. Yo bendigo a las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones de mañana son puras mujeres que se levantan. Son puras mujeres que se levantan. Yo bendigo a las mujeres. Y hoy día pregunto, ¿dónde están los hombres? Hermano, discúlpeme si he sido torpe, he sido duro. Pero sabe, así como el Señor ha tocado mi vida, ¿sabe? Yo quiero que usted comprenda, hermano, que el Evangelio es serio. Que el Evangelio es serio. Que hay gente que se está perdiendo. Que hay gente que no necesita una sanidad. Hay gente que necesita salvación. ¿Sabe? Con esto quiero terminar. Una vez desarrollada la falta de sensibilidad,
esta no se recupera. Si bien la infección se puede curar, las cicatrices derivadas de la pérdida de sensibilidad permanecen toda la vida. Permanecen toda la vida. Y aquí uno vuelve al pasaje y sabe, los 9 se fueron. ¿Por qué? Porque ya no había sensibilidad en ellos. Pero seamos este leproso que volvió a Cristo. Volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo. Es necesario, hermano, durante este tiempo que volvamos a Cristo. ¿Sabe? Le invito a colocarse de pie. ¿Sabe? Yo no le voy a invitar a pasar, pero si usted quiere pasar este delante y orar delante del Señor, y usted conoce su condición. Aquí hay muchas manifestaciones de la lepra en nuestra vida espiritual. La murmuración, tomar a lo mejor una posición que no nos compete a nosotros, ser rebeldes. Pero hoy día está Cristo aquí y lo hemos sentido su poder, su autoridad, hermano. Así que esté atento durante estos días, porque nos vamos a acercar a todos y cada uno, y vamos a impulsarle que nos levantemos a orar. ¿Sabe? Hay que ganarle la lucha a Satanás, hay que arrebatarle las almas a Satanás. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, porque hoy día sabemos, Señor, que muchas veces nuestra apatía espiritual, Señor, es por una lepra que se quiere manifestar en nuestra vida. Si bien no la hemos manifestado, Señor, en nuestra piel, Señor, pero a lo mejor sí se ha manifestado donde muchas veces nuestros ojos no pueden ver. Señor, la lepra se manifestaba, Señor, en el cuerpo, Señor, en las fosas nasales, Señor, en los ojos. Y por eso muchas veces no podemos ver más allá, Señor. Señor, pero hoy día, Señor, queremos clamar a ese Dios que tiene poder, que tiene autoridad, Señor, de más que hacer un milagro, de traer salvación, Señor, a nosotros. Porque cuando se nos revela la salvación, Señor, a nosotros somos gente guiada por el Espíritu. Somos gente, Señor, que somos capaces de soportar el día malo. Somos gente, Señor, que somos guiadas, Señor, al propósito. Señor, hoy día saca el miedo, porque el miedo también produce, Señor, aquella lepra espiritual. Señor, aquella lepra espiritual que muchas veces nos estanca, que muchas veces, Señor, quiere, Señor, dejarnos estancados allí, Señor, y muchas veces apartados y solos, Señor. Sabemos que en la iglesia nadie puede estar apartado, Señor, el uno del otro, porque somos un cuerpo y todo el cuerpo trabaja, Señor, en armonía, Señor. Hoy día bendecimos la iglesia, Señor, y por sobre todo, Señor, que tu salvación se revele a esta casa. Señor, una vez más esta salvación se revele, Señor, a esta casa. Señor, que aprendamos a amar tu salvación antes que el milagro, porque cuando experimentamos tu salvación, las demás cosas, Señor, vienen, Señor, añadidas, Señor. Oh, Señor, yo me imagino a este leproso, Señor, después anunciando, Señor, que él era así, que, Señor, que fue sanado. Señor, yo me imagino a este leproso haciendo el ritual, Señor, porque Cristo dijo que Él no podía pasar aún por sobre la ley que estaba establecida. Señor, pero hoy día sabemos, Señor, que Tú has venido a remecer, Señor, nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual, Señor, de toda lepra, Señor. Gracias, Señor. Estamos en Tus manos, Señor, y Tú eres el autor y consumador de nuestra fe y depositamos todo en Ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Inicia toda sanidad, pone fin a toda enfermedad. Eres el principio y final, el alfa y omega, el que inicia toda libertad, pone fin a la cautividad.
Él es el principio y final, el alfa y omega, el que inicia toda sanidad, pone fin a toda enfermedad. Él es el principio y final, el alfa y omega, el que inicia toda libertad, pone fin a la cautividad. Él es el principio y final, el alfa y omega, el que inicia toda sanidad, pone fin a toda enfermedad. Él es el principio y final, el alfa y omega, el que inicia toda libertad, pone fin a la cautividad. Él es el principio y final, el alfa y omega. El Shaddai, por siempre tú conmigo estás, todopoderoso, fuente de mi vida. Tú eres el Shaddai, por siempre tú conmigo estás, todopoderoso, fuente de mi vida. Tú eres el Shaddai, por siempre tú conmigo estás, todopoderoso, fuente de mi vida. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra, Dios de la gloria, porque usted ha venido a limpiar, a sanar, Dios amado, todo aquello que estaba carcomido por el pecado en nuestras vidas. Hoy día tomamos fuerzas de flaqueza, Señor amado, en el nombre de Jesús, proclamando, Señor, que toda esa lepra que ha querido avanzar en nuestro corazón, Señor, por tu gracia, por tu perdón, por tu sangre, por tu misericordia, viene la sanidad a nuestros corazones en el nombre del Señor. Sacamos toda insensibilidad de nuestro corazón y hoy día tomamos esta oportunidad del cielo, Señor. Como dice tu palabra, compra con lirio y lávate los ojos. Hoy día lo hacemos, Dios amado. Gracias por sanarnos. Gracias por cortar toda infección en nuestra vida, Señor, porque usted todavía nos está hablando antes de tiempo, Señor, para avanzar en lo que usted quiere hacer. Su palabra, Señor, nos ha amonestado. Y también, Señor, usted viene hablando a la iglesia: santificaos porque mañana haré grandes cosas en medio de nosotros. Santificaos porque mañana haré grandes cosas en medio de vosotros, Señor, y eso queremos hacer, Señor. Gracias, Padre, por tu victoria. Gracias, Señor, por tu palabra, y nos fortalecemos en el poder de tu nombre, porque veremos, Señor, muchas cosas ser restauradas en nuestro corazón, y veremos también a muchos leprosos ser salvos y sanos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta gran victoria que tenemos en ti. Gracias por este culto maravilloso, y nos vamos contentos a nuestras casas sabiendo que la medicina ya fue entregada en la cruz del Calvario. Te amamos, Dios de la gloria, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Jehová tenga misericordia de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en los cultos y en el viernes de discipulado. Bendiciones.